Gracias. Me voy a parar para ver si puedo alcanzar desde aquí la presentación. Y bueno, yo lo que quiero, antes de empezar, muchas gracias por la invitación y quiero aclarar dos cosas. La primera es que la economía es una ciencia social y que como ciencia social todos hacemos economía, es decir, nuestras decisiones de ahorro, de consumo, de inversión, de gasto, de crédito, es lo que genera la economía. Si nosotros somos optimistas, si nosotros somos emprendedores, si nosotros encontramos oportunidades, la economía puede crecer. Una situación de pesimismo, de apesadumbres, etcétera, lo que hace es precipitar la economía hacia las crisis. Y eso es algo muy importante que no debemos olvidar. ¿Por qué? Porque para desligarnos de las influencias de otras economías como la norteamericana, también tenemos que ser emprendedores, también tenemos que invertir en este país, tenemos que generar empleos en este país, ingresos, etcétera, ¿no? Entonces, sí está sirviendo, pero de más. Ok, ¿qué sucede a nivel mundial? Como lo explicó el doctor Israel Macías, México es una economía emergente que no se está comportando como los países desarrollados, y eso ha llamado la atención de los emprendedores, de los inversionistas internacionales que ven en México ciertas características, que ven lo que una empresa busca. Una empresa busca oportunidad de mercado, costos, insumos de mano de obra, que haya disponibilidad de materias primas, medios de transporte, conocimiento de frontera, talento, que la mano de obra sea flexible, que haya conocimiento científico, etcétera. Eso es lo que un empresario busca y eso es lo que los inversionistas extranjeros también buscan. ¿Qué analizan entonces las empresas para instalarse en un determinado lugar? El ambiente global y esta relación de dependencia hacia Estados Unidos, el ambiente macroeconómico, el producto, el consumo, el gasto, exportaciones, y el ambiente microeconómico, las empresas, las familias, el gobierno, ¿no? ¿Qué ven los extranjeros que nosotros no vemos? Y no lo vemos porque en México las malas noticias venden, las buenas no. Y desde mi punto de vista hay una enorme responsabilidad de los medios de comunicación que solo nos hacen ver lo malo que hay en el país. De lo que voy a hablar aquí los va a sorprender, pero son datos duros, no los saqué de la manga, ¿no? Bien, el Pacto por México fue un paso importante, regresó cierta seguridad, regresó credibilidad, es un gol político, porque lo es, pero también es un gol económico ante los ojos de los inversionistas internacionales, porque los partidos están involucrados, porque pretende ciertas reformas que son necesarias e indispensables para el país. Para ojos extranjeros, México está en su mejor momento, no porque seamos el ejemplo global, sino porque los otros están tan mal que si no aprovechamos las oportunidades hoy, como lo hizo Lázaro Cárdenas cuando la Segunda Guerra Mundial, para generar un modelo de desarrollo en este país, si nosotros no aprovechamos esas oportunidades, nos vamos a quedar, ¿no?, en la recta. Entonces, nuestros macrofundamentos son sanos. Ello no significa que la economía aterrizada en nuestros bolsillos lo sea también, pero los inversionistas internacionales se fijan en otro tipo de cuestiones. Bien, primero, somos la 14ª economía a nivel mundial por el tamaño de lo que producimos, por la riqueza generada, y la 11ª solo por la población, por el tamaño de nuestra población. La segunda en América Latina, después de Brasil, pero estamos rebasando a Brasil ya. Tenemos tratados de libre comercio con 43 países, población en edad de trabajar que es el 64%, baja tasa de dependencia, y para Goldman Sachs en el 2020 podemos ser la 7ª economía más grande del mundo.
somos grandes, diversificados, y aunque usted no lo crea, ¿verdad? Y a pesar de la reforma educativa, tenemos una población joven y cada vez más educada, un sector de servicios crecientes y una clase media creciente. Bueno, no se ve, pero ahí estaba la clase media creciente, ¿no? La clase media tiene la característica de ser la más dinámica en sus gastos de consumo, de ser el mercado más fuerte para una economía. Entonces, las empresas buscan clase media, y clase media está creciendo en México, aunque usted no lo crea. Estaban los datos duros, gracias, ¿no? Entonces, es el crecimiento de la clase media en México. Nuestra macroeconomía es sana, la deuda como porcentaje del PIB es solo el 37% comparado con otros países que son 100 veces su riqueza. El déficit fiscal es solo el 2.5% y la inflación anual es baja, ¿verdad? En general, dentro de las metas. Las finanzas públicas tienen un déficit fiscal bajo, México es la línea roja. Déficit fiscal en números negativos para el resto de países como Estados Unidos, España, Francia, Alemania. 11º lugar con respecto al PIB. Somos un país que atrae mucha inversión extranjera, más que otros países dentro de los BRICS. Más se puede ver que Rusia, que Brasil, que China, que India. Los organismos internacionales ven un gran potencial. Esto es para el 2050. En el 2050 México sería la 7ª economía si aprovechamos la oportunidad que tenemos de despegar. Somos por tamaño de mercado, somos la 12ª, por reservas petroleras la 17, en volumen de exportaciones la 10ª a nivel mundial. En volumen de inversión extranjera la 19 y sumando cartera 17, y la 7ª a nivel mundial en importaciones, ¿no? Nos caracterizamos por la farmacéutica, el oro, la industria automotriz, electrodomésticos, huevo, pollo, etcétera. Tenemos 12 tratados de libre comercio con 44 países. Pocos países tienen esta infraestructura legal y comercial, pocos países, y sin embargo no hemos sabido aprovecharla porque seguimos enviando el 87% del volumen total hacia un solo mercado que se llama Estados Unidos, pero la infraestructura está dada, la infraestructura legal, elevados niveles de reservas internacionales que le garantizan a los inversionistas extranjeros que en caso de crisis por lo menos tenemos dólares para pagar lo que les debemos, ¿no? Y para seguir importando. Y eso es como un aval. Las reservas internacionales son el aval que los inversionistas internacionales buscan para invertir en una economía. 60% sobre la deuda externa, ¿no? Nuestra pirámide poblacional, tenemos un bono demográfico envidiable y desafortunadamente mal aprovechado. Jóvenes con todas sus habilidades físicas, con todas sus capacidades intelectuales que le pueden aportar riqueza a este país si encuentran ocupación o si toman una cultura emprendedora, porque una cosa es salir a buscar empleo y que la universidad los prepare para ser buscadores de empleo, o que la universidad los prepare para ser emprendedores y generadores de riqueza. Nuestras condiciones de libre comercio, Brasil tiene 3, Colombia 3, ¿verdad? Tratados de libre comercio, tratados, no acuerdos, etcétera, de complementariedad, etcétera, nosotros 12. El tiempo para exportar es de 13 días comparado con los otros países, tenemos muchas ventajas. Los costos laborales de nuestra mano de obra son bajos. Eso también tiene ciertas desventajas porque hay debilidad de mercado interno y porque hemos decidido competir vía costo de mano de obra en vez de competir vía productividad y calidad. Si nos enfocamos hacia la calidad y la productividad, podríamos mejorar la situación de los costos laborales. Los costos de flete son mucho más bajos que desde Europa, Asia, China, Brasil,
Chile, y estos son los días marítimos de distancia que tenemos hacia Nueva York, a Los Ángeles, Rotterdam, ¿verdad? Comparado con otros países, simple y sencillamente porque tenemos una posición geográfica estratégica, ¿no? En el concierto internacional. Este es el índice de complejidad económica que calcula la Universidad de Harvard y que analiza conocimientos, capacidades productivas acumuladas de un país, que nos hace ser una economía sofisticada. Por eso les dije que iba a decir cosas que ustedes van a decir, ¿te cae? ¿No? ¿De cuál fumo, no? Índice de sofisticación tecnológica, ¿no? Cerca de Japón, cerca de China, por encima de la India, por encima de Brasil. Hemos reducido costos para abrir empresas, hemos profundizado, hay profundidad financiera, cada vez más población tiene acceso a los servicios financieros, hemos reducido el tiempo para pagar impuestos, nuestra deuda externa e interna es muy baja con respecto al PIB, etcétera. México tiene muchas ventajas que nosotros no conocemos. Somos a nivel mundial una economía en transición del estado 2 de eficiencia al estado 3 de innovación. Es decir, el destino de este país está en las tecnologías de la información, en la innovación, en fin, ¿no? Jalisco. ¿Y quién es Jalisco en el concierto, no? Gracias. Guadalajara es la segunda zona metropolitana más grande del país, con el 64% de la población, el 65% del PIB en la zona metropolitana, clase media, elevado índice de desarrollo humano y un ingreso promedio por hora trabajada mayor que el promedio nacional. Se considera a una ciudad con un enorme potencial, está clasificada como una ciudad de ingreso medio alto, es la quinta ciudad entre las del futuro. Y no lo estoy diciendo yo, está clasificada como la segunda ciudad con mayor potencial económico de América del Norte. Eso incluye a Canadá y Estados Unidos, aunque usted no lo crea, ¿no? Tiene un enorme potencial de capital humano con 12 universidades, 14 institutos tecnológicos, 590 centros de entrenamiento. Tiene una enorme cantidad de investigadores dentro del Sistema Nacional de Investigadores y ha ido creciendo a tasas aceleradas, aún dentro de las universidades privadas. Ay, Dios, perdón, ¿para dónde voy? Aquí hemos avanzado índice de productividad por ciudades de una productividad media a una alta, ¿no? Tenemos una base industrial diversificada, 6.5% del total de los egresados de las universidades de ingeniería están en Guadalajara. El 5.1% del total de los investigadores, la Ciudad de México, bueno, se lleva la mayor parte del pastel, pero Guadalajara la está haciendo bien, ¿no? Y nuestros sectores estratégicos son la moda, la gastronomía, el turismo médico, las energías verdes, las tecnologías de información, muebles, decoración y la logística, la aeroespacial, la electrónica. Quinto lugar con mayor penetración en tecnología móvil, cuarto lugar con mayor penetración. Empresarios, estamos generando una base emprendedora fuerte y creciente. Destacamos en muchas actividades, para quien lo quiera ver, pues dejaré las diapositivas para que se las hagan llegar o las pueden ver en mi blog, luego les pongo el blog, ¿no? Y somos una economía muy abierta y muy dependiente de la economía norteamericana, porque como en el caso de México enfocamos toda nuestra
producción hacia un solo mercado. Eso hace de Jalisco una economía débil, porque cuando en Estados Unidos entra en recesión o cuando Estados Unidos le da gripe, a Jalisco le da pulmonía, ¿no? Por la estrecha dependencia que tenemos de una sola economía, ¿no? Bien, son datos. Productividad laboral ha ido creciendo. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos para sacarle ventaja a esto? ¿Por dónde empezamos para cambiar de opinión? ¿Por dónde empezamos para empezar a ser optimistas e invertir en nuestro país? ¿No? Yo creo por reconocer que el hombre es la fuente de valor en todos sus sentidos. El hombre crea valor, las máquinas lo transfieren. El valor de las empresas está en sus personas y son las personas las que generan ese valor. Entonces tenemos que darle mayor peso al talento, mayor peso a la innovación. Una sociedad sin valor. Esta crisis, aunque a lo mejor puedo discutirlo con Israel, esta es una crisis de valores. Es una crisis que partió de problemas éticos, de sobreendeudamiento, porque las familias se endeudaron sabiendo que no podían pagar, porque los bancos prestaron sabiendo que no podían pagar, porque las agencias calificadoras calificaron portafolios que tenían dudosas inversiones y los calificaron como de triple A, ¿no? Entonces es una crisis de valores, es una crisis en donde el hombre se ha desdibujado a favor de la técnica. Superar la crisis requiere no solo optimizar el uso de los recursos, sino fortalecer nuestro espíritu cívico y nuestros valores que son no económicos. Como decía Caritas en la encíclica Caritas in Veritate, sin formas internas de solidaridad y de confianza recíproca, el mercado no puede cumplir. Porque ¿qué es el mercado? Nosotros. O sea, nosotros somos el mercado, no es la oferta, no es la demanda, son productores y consumidores. Personas que producen, personas que consumen. La justicia afecta a todas las fases de actividad económica, porque la economía somos nosotros. El que explotemos a nuestros trabajadores, el que les paguemos magros salarios, el que invirtamos en pornografía, etcétera, etcétera, todo eso va generando una economía determinada. Toda decisión económica tiene consecuencias de carácter moral. El que yo decida producir, el que yo decida invertir, el que yo decida prestar, no es ajeno a eso. Bueno, ¿hacia dónde debe ir la agenda de la modernización? Empezar por fortalecer valores, una mayor ponderación hacia la ética, valorar la vida humana, valorar la vida en sociedad, solidaridad y subsidiariedad, reforzar instituciones y organización social, civil, reconocer el marco humano, social de la técnica, fortalecer la visión humanista de la economía. Los economistas nos estamos dejando llevar por la técnica, los economistas nos estamos dejando llevar por modelos robustos, los economistas nos estamos dejando llevar por esquemas matemáticos. Se nos olvidó dónde quedó el hombre, se nos olvidó dónde quedó la sociedad. Y el fin del desarrollo es el bienestar del hombre. Entonces, ¿hacia dónde debemos enfocar políticas públicas? Hacia el bienestar. Reducir costos, tener ventanilla única, mejor regulación, estudios a nivel municipal de vocacionamiento productivo y talentos de su población. Yo no puedo llegar a imponerle un modelo a un municipio, yo tengo que llegar al municipio y ver cuáles son los talentos de la población de ese municipio, con qué recursos cuenta ese municipio, qué habilidades tiene ese municipio. No puedo llegar a importarle y a imponerle un modelo porque voy a fracturar una sociedad si lo hago de esa manera. Acuerdos con instituciones financieras, dejar de hacer cacería de cabezas entre partidos políticos, y como ahora llegamos los del PRI y todos los del PAN lo hicieron mal, pues entonces
no vamos a liberar el gasto y es pura cacería de cabezas. Aquí en Jalisco que he visto, en vez de ponerse a trabajar y decir, bueno, ya pasó, ya a otra cosa mariposa, vamos empezando, no, hay que culpar, hay que meter, hay que poner, hay que auditar y nos paralizamos en el pleito político. Gasto público orientado hacia proyectos de acuerdo a capacidades y vocacionamiento de regiones. La empresa es una unidad social, la empresa es del hombre y para el hombre. La empresa no es para sacar únicamente dinero, la empresa no es únicamente sacar utilidades, la empresa es una aportación que estamos dando al bienestar social porque genera riqueza y así tenemos que entenderla, desarrollar ventajas adaptativas porque estamos en un mundo tan cambiante donde la mercadotecnia hace gala de inducirnos al consumo, de estar a la moda, de productos desechables, que el ciclo de valor de los productos ha disminuido, la demanda cambia mucho y entonces las empresas tienen que generar capacidades adaptativas, ventajas adaptativas a un mundo cambiante, utilizar los flujos de efectivo en vez de en el mercado financiero y en la bolsa de valores para ver qué le saco, en la empresa, señores, y lo que necesitamos es generar empleos, porque el empleo genera ingresos, el ingreso genera consumo y con consumo usted venderá. Usted lo invierte en la bolsa para obtener utilidades financieras, eso concentra la riqueza, no la distribuye. La producción, el empleo, distribuye riqueza y son cosas distintas. ¿A qué le doy prioridad? A mis inversiones financieras, entonces usted le da prioridad a acumular riqueza material. Le doy prioridad a inversiones productivas, a empleos, entonces usted le da prioridad a riqueza social. No nos dejemos engañar, ¿no? Y bueno, yo creo que ya, muchas gracias y gracias.